Esta historia sucedió hace aproximadamente 30 años en el estado de Guerrero. Mi papá conoció a los señores que contaron esta historia, y lo que van a escuchar está basado en hechos reales. Se decía que una señora viajaba montada en un burro junto a su esposo. A mitad de camino hacia el pueblo, un zorro se les cruzó y comenzó a meterse entre las patas del burro, tratando de hacerlo tropezar y derribar a la jinete, en un acto claramente maligno. El esposo, que iba algo tomado, se percató de lo que estaba sucediendo, y mirando al zorro le dijo que ya sabía quién era. Acto seguido lo atrapó con un lazo y logró amarrarlo. Con el animal cautivo lo llevó hasta su casa en Cajones, un poblado del municipio de Arcelia en Guerrero. Al llegar llamó a su hermano, quien también tenía fama de ser un verdadero nahual. Al contarle lo sucedido, el hombre sonrió y dijo: «Ya sé quién es Roberto Martínez, del pueblo vecino de La Soledad». Resulta que eran compadres y se decía que ambos eran nahuales. Entonces decidieron castrar al zorro antes de dejarlo escapar. Al día siguiente no quedó rastro del animal, solo manchas de sangre en el lugar donde había ocurrido todo. Poco después se enteraron de que en el pueblo vecino había un difunto, y para su sorpresa se trataba precisamente de Roberto Martínez, así que el otro nahual fue a verificarlo. Durante la velación destapó el cuerpo del difunto, y efectivamente se trataba de su compadre. Al verlo le habló en voz alta frente a todos, y le dijo que eso le pasaba por andar haciendo maldades. Tras este evento, los familiares del zorro nahual, furiosos por su muerte, se vengaron utilizando brujería. 7 semanas después, el hombre que había capturado al zorro murió, víctima de aquel oscuro castigo. Esta experiencia ocurrió en 2022, mientras estaba en una veterinaria de un pueblo cercano al mío. El médico encargado tuvo que salir todo el día, así que me quedé yo solo a cargo. Todo transcurría con normalidad. Había pacientes en las jaulas de recuperación y otros más con suero. Alrededor de las 6 de la tarde, llegó un viejito con un perro que, según me dijo, había encontrado en los campos donde trabajaba. El animal estaba lastimado de una pata. Era perteneciente a la raza Weimaraner, pero al revisarlo algo me pareció extraño. Su mirada era rara, y podría jurar que era casi humana. No estoy seguro, pero había algo en él que me dio escalofríos, pero intenté no darle demasiada importancia. El señor me dijo que dejaría al perro mientras iba a su casa para buscar dinero y pagar el servicio. Lo pasé a una jaula, pero en cuanto lo encerré, todos los demás perros comenzaron a inquietarse. Ladraban de una manera desesperada, como si sintieran algo que yo no podía ver. Ya era de noche cuando empecé a limpiar, y les juro que escuché la voz de un hombre en el área de los pacientes. Un murmullo bajo y casi incomprensible. Los perros volvieron a ladrar, pero esta vez parecían muertos de miedo. Me armé de valor y entré para ver qué pasaba. Encontré al perro completamente quieto y mirándome fijamente. No sé si fue el miedo que yo sentía en ese momento, o la tenue luz de la veterinaria, pero juro que su expresión cambió. Por un instante su mirada no era la de un perro, sino la de un hombre, casi como si estuviera a punto de sonreír. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero lo más extraño ocurrió al día siguiente. Cuando el médico regresó le conté lo sucedido y le mencioné que el señor volvería por el perro. Después de esto me fui a casa. A la mañana siguiente, al llegar a la veterinaria, le pregunté al doctor si el hombre había venido a recogerlo, pero su respuesta me dejó confundido. En la madrugada escuché un enorme alboroto en la clínica. Cuando fui a revisar, el perro ya no estaba. La jaula estaba abierta, pero no había señales de forcejeo. Tampoco había rastros de huellas. Simplemente había desaparecido.
Un grupo de amigos y yo decidimos pasar la noche en una cabaña en Naucalpan, Estado de México. Nos fascinaban los temas sobrenaturales, y en aquel lugar siempre nos pasaban cosas extrañas, lo que nos motivaba a seguir yendo hasta esa última vez. Esa noche 4 de nosotros estábamos dentro de la cabaña, platicando y disfrutando el momento, mientras una pareja de amigos decidió salir y acostarse en el pasto para ver las estrellas. Todo parecía tranquilo, hasta que de repente entraron corriendo, pálidos y agitados, cerrando la puerta de golpe. Nos miraron con los ojos bien abiertos, y aún sin aliento nos contaron lo que habían visto. Mientras estaban recostados sintieron una respiración sobre ellos. Sobresaltados voltearon y se encontraron cara a cara con una criatura que, según dijeron, parecía un perro con facciones humanas. Se incorporaron rápidamente y al apuntar la linterna hacia los arbustos, vieron algo todavía más perturbador. Una masa blanca y amorfa se deslizaba entre las hojas, como si se arrastrara sin una forma definida. En ese momento ya ni siquiera parecía un perro. Al principio pensamos que estaban bromeando, pero pronto comenzamos a escuchar ruidos afuera. Eran pasos que rodeaban la cabaña y golpes secos, como si algo intentara entrar, y entonces lo vimos. A través de la ventana una enorme figura blanca nos observaba. A simple vista parecía un perro, pero su mirada y su sonrisa eran demasiado humanas. Sus orejas eran pequeñas y redondeadas, haciendo que su cabeza se asemejara más a la de una persona. Apenas pudimos reaccionar cuando aquella criatura comenzó a aparecer una y otra vez en todas las ventanas, como si quisiera acorralarnos y hacernos huir. Desesperados tapamos las ventanas con lo que encontramos, ya que las cortinas eran solo trapos viejos que apenas cubrían la vista, pero de todas formas veíamos la silueta moverse, intentando asomarse desesperadamente. Durante casi 2 horas nos quedamos apretujados en un sillón, aterrados y con el corazón latiéndonos en los oídos, hasta que todo quedó en silencio. Cuando al fin amaneció salimos con miedo, y nos encontramos con una última prueba de que no habíamos imaginado nada. Alrededor de toda la cabaña, en medio del lodo, había huellas de patas de perro, formando un círculo perfecto. Aquella sigue siendo una de las noches más aterradoras que hemos vivido, y desde entonces nunca volvimos a ese lugar. En uno de tantos viajes que me tocó hacer con el equipo de rescate de la Cruz Roja Estatal de Baja California, nos asignaron la cobertura de varias carreras todoterreno que duraban varios días. Entre ellas había una en particular que se extendía por 7 días. Un rally que comenzaba en Ensenada y terminaba en Los Cabos. Viajábamos en una camioneta de rescate equipada con localizadores satelitales y todo el equipo necesario. En nuestra unidad íbamos 3 personas, cada una asignada en distintos tramos para cubrir más zonas en caso de accidentes. Aquella noche, mientras atravesábamos la carretera en medio de la reserva de la biosfera, el desierto nos envolvía en una oscuridad absoluta. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando vimos algo extraño entre la maleza. A lo lejos, aunque no demasiado profundo en el desierto, distinguimos la silueta de una figura, algo que a primera vista parecía una persona regordeta caminando entre la arena y los arbustos, pero había algo inquietante en su aspecto. Su cabeza no era humana. A medida que la luz de la camioneta iluminaba más su forma, nos dimos cuenta de que lo que tenía en lugar de rostro era la cabeza de un cerdo. Nos detuvimos en seco. La criatura se giró lentamente hacia nosotros y nos miró fijamente, y en ese momento soltó un chillido espantoso, un sonido inhumano y antinatural que nos congeló la sangre. Mi compañero, que iba en la parte trasera, se asustó tanto que prácticamente saltó hasta la cabina delantera. Intentando calmar la situación, les dije que no pensaran más en eso y les propuse avanzar un poco más antes de detenernos a descansar.
pero por más que lo intenté, esa imagen no desaparecía de mi mente. Esa figura imposible, ese ser con la cabeza de cerdo. Hasta el día de hoy no he logrado olvidar lo que vimos aquella noche en el desierto. En aquella ocasión visité una presa ubicada a varios kilómetros de mi ciudad. Recuerdo que al llegar decidí descansar un rato. Sin embargo, cuando me preparaba para regresar, me detuve nuevamente para disfrutar un poco más de la vista. Para cuando me di cuenta, el sol estaba a punto de ocultarse, así que decidí apresurarme. El camino de regreso en bicicleta transcurría por una brecha de varios kilómetros. Al principio iba tranquilo y sin ninguna preocupación, pero después de un rato pedaleando algo cambió. De entre los árboles y la hierba que bordeaban el sendero, comencé a escuchar una risa extraña. No era fuerte ni estridente, pero tenía algo inquietante. Traté de convencerme a mí mismo de que solo era un pájaro. Sin embargo, la risa no solo continuaba, sino que parecía seguirme. Intenté ignorarla, repitiéndome una y otra vez que solo era un ave oculta entre la maleza. De repente el sonido se desvaneció por completo. El silencio que siguió fue más perturbador, y entonces a escasos metros de mí, el ambiente se tornó pesado y sofocante. De entre la hierba y los árboles, emergió un perro caminando lentamente. Hasta ese momento todo parecía normal. Cualquiera pensaría que no había nada de qué preocuparse, pero algo estaba mal. Cuando el perro volteó a verme, noté algo que me congeló la sangre, pues les podría jurar que ese perro me estaba sonriendo. Al principio pensé que era una tontería. Después de todo, uno de mis perros en casa también parecía sonreír en algunas ocasiones, pero este animal era diferente. Su expresión no era la de un perro común. Sus ojos no parpadeaban, y su mirada era demasiado intensa, como si estuviera analizando cada uno de mis movimientos. Permaneció inmóvil con esa sonrisa inquietante, y luego comenzó a caminar lentamente en mi dirección. De inmediato puse la bicicleta delante de mí, al mismo tiempo que me quitaba la mochila, listo para defenderme si era necesario. Pero el animal no se detuvo. En cambio comenzó a moverse en media luna, intentando rodearme. Cada vez que trataba de parecer un perro normal, daba 3 pasos, pero luego giraba la cabeza para mirarme fijamente con esa misma expresión aterradora. Mi instinto me gritaba que no le diera la espalda, pues nadie en su sano juicio lo haría con algo así. Nos quedamos en ese extraño juego por unos momentos, hasta que el perro empezó a retroceder. Pero incluso al hacerlo, repetía el mismo patrón. Primero daba 3 pasos hacia atrás, y luego giraba para verme. Para entonces el sol casi se había ocultado por completo detrás de la sierra. Cuando el perro se alejó lo suficiente, no lo pensé más y me subí a la bicicleta. Pedaleé con toda mi energía sin atreverme a mirar atrás. Al llegar al entronque donde pasaban algunos carros, me detuve un momento para recuperar el aliento. Miré a mi alrededor, pero aquello ya no estaba. Varias personas me han dicho que en ese lugar hay mucha brujería. Una amiga incluso me aseguró que en ese ejido hay varios nahuales. Sinceramente no sé qué fue lo que vi aquella noche, pero de lo que sí estoy seguro es que no era un perro. Lo que van a escuchar sucedió antes de que el mundo cambiara debido al COVID. Recuerdo que celebraba el año nuevo con mi primo, en una noche llena de alegría y rodeados de nuestra familia. No solo en nuestra casa, pues todo el vecindario estaba en la misma sintonía, compartiendo la misma energía festiva. Al día siguiente la celebración continuó. Era el cumpleaños de mi prima, y casi todos los vecinos se sumaron a la fiesta. Para la madrugada y después de tanto beber y bailar, el cansancio comenzó a pesar en todos. Poco a poco la gente fue retirándose. Eran como las 3 de la mañana,
Lo recuerdo bien porque estaba en mi celular cuando de repente la batería se agotó. Me levanté y fui a la habitación de mi primo con la intención de descansar un rato, pero justo en ese momento comencé a escuchar algo extraño. Los perros del vecindario ladraban sin parar. Me acerqué a la ventana para escuchar mejor, pensando que tal vez había una pelea callejera, pero entonces un sonido me dejó paralizado. Era un aullido, pero no uno normal. Se escuchaba como el aullido de un perro, pero al mismo tiempo parecía el grito de un hombre en agonía. Era el mismo sonido, ambas cosas combinadas como si salieran de la misma criatura. Al darme cuenta de este detalle me paralicé por completo. No podía moverme hasta que el espantoso aullido cesó. Salí corriendo a la cocina donde había una ventana que daba al patio. Al mirar afuera vi a los dos perros de mi primo, corriendo en círculos de manera extraña, como si estuvieran confundidos o aterrados, y en ese momento lo vi. Una figura salida de una completa pesadilla se movía como una persona, pero su cuerpo era el de un perro demasiado robusto. Estaba un poco lejos, así que no pude verlo con claridad, pero algo era seguro: aquel animal no tenía cola. Durante la Semana Santa del año pasado, mi familia y yo fuimos al rancho como lo hacemos cada año en esas fechas. Ese día mi primo tuvo una fuerte discusión con una prima, pues en aquel tiempo atravesaban problemas maritales, así que enfurecido decidió irse solo a caminar al monte mientras nosotros nos quedábamos platicando sin darle mayor importancia. No pasó mucho tiempo antes de que regresara, pero algo estaba mal. Se quedó parado frente a nosotros temblando y llorando sin control. Nos alarmamos al verlo en ese estado y le preguntamos qué le pasaba. Cuando intentó hablar, su voz temblaba y apenas podía expresarse. Entre balbuceos nos contó que mientras caminaba se distrajo observando unas aves. Llevaba consigo su rifle de postas y en el momento en que lo accionó, vio algo sobre una piedra grande. Era un animal demasiado grande y lo describió como una pantera, pero mucho más robusta y completamente negra. Dijo que la criatura lo miró fijamente y su mirada lo paralizó. Aterrorizado intentó recargar el rifle, pero en ese momento el animal descendió de la piedra y comenzó a seguirlo. Mi primo reaccionó de inmediato, así que salió corriendo hasta el rancho, pero cuando volteó para asegurarse de que esa cosa no lo estuviera siguiendo, se dio cuenta de que ya no había nada. Le preguntamos si estaba seguro de que no se trataba de otro animal, pero él insistió en que sabía perfectamente lo que había visto. Nos dijo que no era un cazador inexperto, que había ido muchas veces de cacería y ninguna criatura lo había asustado así. Afortunadamente todo quedó en un susto. Le sugerimos que se fuera a descansar, y más tarde la señora que nos ayuda con las curaciones lo atendió personalmente. Cuando le contamos lo sucedido, ella solo asintió con calma y nos dijo: eso que vio no era un animal corriente, era un poderoso nahual que resguarda esa zona. Esa noche nadie volvió a tocar el tema, pero hasta el día de hoy seguimos sin saber qué fue realmente lo que vio mi primo en el monte.